Dame favor es la oración número 12 de las 21 oraciones más efectivas de la Biblia. Es la oración de Nehemías y su historia se encuentra en Nehemías capítulo 1, versículo 11 y siguientes. Quizás usted sepa exactamente lo que tiene que ocurrir y dónde necesita que Dios obre. No obstante, puede que Dios obre primero a través de alguien que esté en autoridad sobre usted. Esa persona podría ser un oficial de gobierno, maestro, pastor o quizás incluso su jefe, entrenador, padre o cónyuge. Pero para conseguir lo que usted necesita, Dios tiene que mover sus corazones para que le ayude. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías ocupaba una posición de mucha responsabilidad. Sin embargo, anhelaba estar a 1000 kilómetros de distancia, con su pueblo, en la ciudad destruida de Jerusalén. Se encontraba ante una posible aniquilación y Nehemías necesitaba regresar para reconstruir las murallas de la ciudad. Más concretamente, necesitaba 3 años de excedencia laboral y suministro necesario para reconstruir un muro alrededor de toda la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, primero tenía que producirse un cambio enorme en el corazón del hombre en autoridad, el cual era el rey Artajerjes, el superior de Nehemías. Un no creyente tenía la desagradable reputación de cortarles la cabeza a los subordinados que le defraudaban. El hecho de que Nehemías entrara en el despacho oval del rey y le pidiera una excedencia y materiales de construcción sería como firmar su propia sentencia de muerte. ¿Qué podía hacer? Si lee la historia de Nehemías, encontrará un hombre que sistemáticamente convertía sus problemas en oraciones. Vivía en base al consejo. Ora cuando los problemas te atribulan. Lo vemos convirtiendo sus problemas en oraciones en casi cada una de los 12 capítulos del libro que lleva su nombre. Así pues, cuando se enteró de la necesidad que había en Jerusalén, hizo lo que hacía siempre, o sea, llevar ese problema ante Dios. Su oración, una de las más eficaces de la Biblia, es un seminario sobre cómo orar. Veamos lo que podemos aprender de él. Nehemías comenzó con palabras de alabanza y perspectiva. El domicilio de Dios es la alabanza. La alabanza y la gratitud son puertas de entrada a la presencia de Dios. Véanse Salmo 100, versículo 4. También menciona la perspectiva de que el Dios a quien él se dirige sabe cumplir su pacto. La importancia de esto se aclara más a medida que transcurre la oración. En Nehemías 1:5 dice: le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Nehemías no oró una sola vez y se fue, sino que llevó sus cargas a Dios repetidamente día y noche. Quizá pasaron semanas o incluso meses desde que empezó a orar por la súplica de Jerusalén hasta que Dios le concedió su petición. Jesús hizo una promesa cuando dijo: seguid pidiendo y se os dará. También nos anima a ser persistentes en nuestras oraciones, como el amigo que llegó a medianoche y la viuda que le rogó insistentemente al juez injusto. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Nehemías entró en un tiempo de evaluación y confesión de pecados. Cómo el pecado crea una barrera entre Dios y nosotros. Esto anula la obligación de Dios de oír y responder a la oración. Así que Nehemías confesó sus pecados. Eso lo pueden
ver en Nehemías capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice: confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Observe que Nehemías confiesa no solo sus propios pecados, sino también los de su pueblo. La gran petición que va a hacer no es algo solamente suyo, sino si Dios decía sí a la petición de Nehemías, la respuesta sería una bendición para todo el pueblo de Dios. Nehemías le recordó a Dios la promesa que él hizo a través de Moisés. Dios había prometido que el pueblo sería esparcido por la desobediencia y así había sido. También prometió que ellos regresarían mediante la obediencia. Esta era la clave de la expectación de Nehemías, que Dios actuara a su favor y que Dios tuviera un corazón blando para con su pueblo en el que tanto había invertido ya. En Nehemías capítulo 1, del 8 al 10, nos dice: recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tu siervo y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Los que tienen destreza en el arte de la intersección aplican la importancia del oportuno uso de las promesas de Dios. Hay cientos de promesas en la Biblia, una para cada necesidad. Reclamarlas en oración y recordarle a Dios su promesa nos da confianza cuando oramos. Cuando los israelitas escaparon de Egipto y vagaron por el desierto, se rebelaron contra Dios. Dios le dijo a Moisés que les destruiría. Sin embargo, Moisés imploró las promesas que Dios les había hecho a Abraham, a Isaac, y las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Israel. La apelación de Moisés funcionó. Dios se ablandó y perdonó a toda nación. Nehemías fue directo al grano y ofreció su petición, que se encuentra en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Concede favor. Nehemías debía de estar familiarizado con el libro de Génesis y con la oración del siervo de Abraham: que hoy me vaya bien. Pero él no se detuvo ahí, sino que le dijo a Dios concretamente cómo necesitaba el éxito. Que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. El rey no era otro que el jefe de Nehemías, el hombre más poderoso del planeta, el rey Artajerjes. La petición de Nehemías era que Dios tocara el corazón del rey de tal forma que le diera favor a Nehemías y le diera lo que pidiese. Nehemías iba a pedirle al rey que le enviara con su bendición para reconstruir las murallas y suministros para hacer frente a los gastos. La naturaleza, tamaño y ámbito de la petición de Nehemías era tal que las probabilidades de que Artajerjes dijera que sí eran mínimas. Por eso Nehemías fue primero a Dios. Dios tendría que tocar el corazón del rey antes de que éste pudiera otorgar la petición de Nehemías. Y lo hizo, pero no sin un poco de angustia. Véalo usted mismo en Nehemías 2, versículos 1 y 2. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes,
Al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo. Por supuesto que tenía miedo. Era una ofensa capital aparecer en presencia del rey sin un rostro de felicidad. Así que esperaba que su oración le ayudara, o de lo contrario, ¿qué otra cosa podría hacer? Nehemías actuó creyendo que Dios le respondería. Hay un momento para orar y hay un momento para actuar. Ahora era el momento de actuar. Y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruina, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quiere que haga?, replicó el rey. Ese era el gran momento. Si Nehemías no obtenía el favor del rey, pedir algo tan estrafalario sería algo fatal. Si obtenía el favor del rey para una petición tal, sería un milagro. Dios tenía que intervenir, así que le recordó a Dios su petición. Nehemías siguió orando hasta que llegó la respuesta. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Tragó la suerte de Nehemías, la suerte de Jerusalén y la suerte de los israelitas dependían de la respuesta del rey. En Nehemías 2, versículo 6 nos dice: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. ¿Se dio usted cuenta? Dijo: el rey aceptó enviarme. Increíble, imposible y sorprendente. Dios intervino. Nehemías estaba en racha. En vez de irse cuando tuvo la oportunidad, siguió presionando. Nehemías no abandonó hasta que recibió todo lo que necesitaba. En Nehemías 2, capítulos 7 y 8, nos dice: entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates, para que me den vía libre y no pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Primero Dios actuó para que el rey le permitiera ir. Ahora Nehemías le estaba pidiendo al rey que pagara la seguridad del viaje y los suministros. ¿Se excedió demasiado? El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. El rey le dio a Nehemías todo lo que pidió, más un ejército de escoltas. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Nehemías sabía por qué el rey le concedió un favor tan increíble. Él dijo que fue porque Dios estaba actuando a su favor. Obtener el favor de Artajerjes era un gran obstáculo para Nehemías, pero el poder de Dios de Nehemías lo eclipsó. El corazón del rey quedó en manos de Dios. Nehemías recibió mucho más abundantemente de lo que había pedido o imaginado. Ahora bien, de modo personal, Dios puede cambiar el corazón de los que están en autoridad. Un amigo que trabaja como pastor asociado me dijo recientemente lo desanimado que estaba por el rechazo del liderazgo de su iglesia
a permitirle hacer los cambios necesarios en la forma en que la iglesia ministraba. Después de que este amigo hubiera orado pidiendo favor, Dios tocó sus corazones y se están produciendo los cambios. Además, recibió un aumento de sueldo y de posición. Dios puede cambiar los corazones y lo he visto recientemente en mi propia vida. Después de semanas de oración, Dios le concedió favor a mi hijo con el director de su escuela en relación con una decisión desafiante y muy difícil. El favor de Dios despejó el camino para una respuesta positiva a favor de mi hijo. ¿Quién tiene que darle favor a usted si quiere llevar a cabo su ministerio? ¿Con quién necesita favor si va a ser capaz de seguir el corazón de Dios? Dame favor es una oración que tenemos que usar frecuentemente. Comience a pedirlo ahora y vea lo que Dios puede hacer por usted.